Hay silencios que no duelen, hay silencios que consuelan y hay otros que despiertan algo dentro del alma. El día en que Chico Xavier cerró los ojos por última vez, algo en el mundo se detuvo por un instante. No fue una noticia más, no fue una muerte común. Fue como si una vela que iluminó a millones de personas se apagara lentamente, dejando en el aire un perfume invisible de consuelo, de fe, de preguntas. Tal vez tú lo recuerdes, tal vez lo viste en televisión o alguien te habló de él. Tal vez solo lo conociste después, cuando buscabas respuestas que nadie más te supo dar, porque hay almas que no se encuentran por casualidad. Y Chico no fue solo un nombre, ni un medium, fue un puente entre mundos, una oración con forma de hombre. Y cuando alguien así parte, la pregunta inevitable llega: ¿qué pasó con él después de morir? ¿A dónde fue un espíritu que dedicó toda su vida al amor, al servicio, al consuelo de los otros? ¿Fue recibido por la luz, como creemos, o también tuvo que enfrentar sombras internas, recuerdos, dolores que no contó? Según Allan Kardec, el alma, después de dejar el cuerpo, se encuentra con el reflejo de sí misma. No es juzgada por palabras ajenas, sino por la claridad de su conciencia. Y esa claridad puede ser luz o tormenta, porque nadie escapa de su verdad interior, nadie. Entonces, ¿qué le espera a un ser como Chico, que vivió para consolar y aún así cargó silencios, tristezas, límites humanos? La historia espiritual de su desencarnación no es una curiosidad, es un espejo. Nos revela que hasta los más luminosos atraviesan pruebas y también nos dice que el amor, el verdadero amor, no desaparece al morir, solo cambia de forma. El momento exacto de su desencarnación, según varios médiums sensibles, fue rodeado de una paz que casi podía tocarse. No hubo miedo, no hubo angustia, solo una entrega, como si el alma de Chico, ya acostumbrada a transitar entre mundos, simplemente hubiera dado un paso más, un paso silencioso, firme, amoroso. Dicen que Emanuel estaba allí, su mentor espiritual, firme, amoroso, sereno, no como un maestro que da órdenes, sino como un amigo que vuelve a encontrarse con quien jamás se fue. Junto a él otros tantos, espíritus que en vida habían recibido palabras de consuelo, oraciones invisibles, cartas que devolvieron esperanza, espíritus que venían ahora a acompañar el regreso de quien los ayudó a volver a creer. Pero incluso en ese instante de luz hubo silencio, porque antes de avanzar, el alma revisa todo, no con culpa, sino con lucidez. Revisa cada palabra dicha, cada gesto omitido, cada pensamiento íntimo que nunca llegó a la acción. Chico también revisó, también vio, y no fue fácil. Aunque su vida fue un servicio constante, su sensibilidad profunda lo conectó con dolores que no siempre pudo resolver. Cada lágrima que escuchó, cada carta que escribió, cada duelo que abrazó, todo eso quedó impreso en su periespíritu, como huellas magnéticas de un amor inmenso. Y ese amor también pesa, porque amar profundamente a veces deja marcas. Chico no solo dio amor, absorbió dolor. Dolor de madres que habían perdido hijos, de padres que habían fallado, de hijos que no pudieron decir adiós. Y aunque lo hizo con el alma abierta, ese magnetismo se adhiere. No es castigo, es física del alma. La espiritualidad superior nos enseña que incluso los espíritus de luz necesitan un proceso de purificación antes de ascender a esferas más sutiles. No porque sean impuros, sino porque están impregnados del mundo, porque tocaron nuestras heridas. Y sanar esas heridas, una vez del otro lado, también es parte del camino. Muchos imaginan que al morir, el espíritu de alguien como Chico simplemente asciende, sin escalas, pero no es así. La evolución no salta procesos. La luz también tiene que limpiarse de las sombras que absorbió por amor, y eso no duele, pero exige entrega, exige tiempo, exige silencio interior. Chico, ya desencarnado, sintió el eco de los que quedaron. Su alma, todavía conectada a tantos corazones dolientes, no pudo desprenderse de inmediato. Como un padre que no quiere irse hasta que sus hijos estén a salvo. Como una madre que, aunque se despida, sigue sintiendo la necesidad de proteger. Su lazo con Brasil, con los huérfanos del alma, era tan fuerte que su espíritu necesitó tiempo. Tiempo para soltar, tiempo para confiar. Ese apego amoroso, que no es egoísta, puede ser una barrera sutil para el espíritu, porque el amor que nos une también nos retiene. Por eso la espiritualidad siempre recomienda que quienes quedamos aquí aprendamos a soltar con amor, a orar sin retener, a amar sin aprisionar. El verdadero luto es vibracional, y mientras tanto, Chico recorría otros espacios, no solo colinas de luz, también regiones oscuras, porque sí, los espíritus misioneros
muchas veces visitan el umbral, no por castigo, sino por compasión. Van donde nadie quiere ir, donde el dolor se vuelve grito, donde la esperanza parece extinguida. Allí Él llegó, como había hecho tantas veces en la tierra, en silencio, en oración, en servicio, y esas visitas no eran sacrificio, eran parte de su misión. Como André Luis describió en No Solar, hay espíritus autorizados a descender por vibración amorosa, porque el amor tiene permiso donde la autoridad no alcanza. Pero Chico también necesitó mirar hacia adentro, reconocer sus propios desafíos. No fue un santo, fue humano, fue alma, y como toda alma, cargó con errores pasados, con decisiones no tan claras, con memorias que dolían al ser recordadas. Ese juicio no fue divino, fue interno, fue honesto, fue necesario. El alma, al verse desnuda de cuerpo, se encuentra con su esencia, y esa esencia es más clara que cualquier espejo. Chico se encontró con su verdad, con lo que fue, con lo que quiso ser, con lo que aún le quedaba por aprender. Y en esa revisión hubo lágrimas, no de culpa, sino de comprensión. Pero no todo fue peso, también hubo gratitud. Imagina miles de almas acercándose en luz, en silencio, en gratitud, cada una historia, un rezo, un susurro, espíritus que recibieron algo que no sabían que necesitaban, una palabra, una carta, una esperanza. Todos ellos ahora volvían, no para pedir, sino para agradecer. Dicen que sus energías formaban un tapiz de luz, un camino vibrante que guiaba a Chico hacia planos superiores, no como premio, sino como respuesta al amor dado. Porque ningún gesto de amor sincero se pierde, ninguna oración queda sin eco. Y así, poco a poco, Chico comenzó a elevarse, no hacia un paraíso estático, sino hacia nuevas misiones. Porque los espíritus como él no se detienen, solo cambian de tarea. Pasó de escribir cartas mediumnímicas a inspirar corazones, de consolar madres en la tierra a orientar almas en transición, de consolar desde las palabras a consolar desde el silencio. Hoy, se dice que Chico trabaja en colonias espirituales, que guía grupos de espíritus recién llegados, que ayuda a otros médiums a prepararse, que sigue cuidando desde lo invisible a aquellos que aún lloran sin entender por qué, porque su amor no se apagó, solo cambió de frecuencia. Desde esa distancia cercana, él ve la tierra con otros ojos, y lo que ve no es condena, es compasión. Ve nuestras luchas internas, nuestras contradicciones, nuestros miedos disfrazados de orgullo, y desde ahí sigue amando. Porque si algo aprendió Chico al ver la vida desde fuera, es que todos estamos heridos, todos estamos buscando algo, y todos, en el fondo, solo queremos una cosa: volver al amor, volver a Dios, volver a casa. Pero ese regreso se construye en cada gesto, en cada renuncia, en cada perdón, en cada abrazo que no se da, pero se desea, en cada oración que parece no ser escuchada, pero sí lo es. Y tú, que estás escuchando esto, tal vez sientas algo en el pecho, una nostalgia, una emoción, tal vez sin saber por qué. Una lágrima te acompaña. Tal vez es porque tu alma reconoce esta verdad. El camino de Chico también es un llamado para ti, un llamado suave, amoroso, no para que seas él, sino para que seas tú, más tú que nunca, para que ames más, para que temas menos, para que vivas con propósito, para que mueras en paz cuando llegue el momento, porque como él decía, la muerte no es el fin, es solo una vuelta a casa, y esa casa, la que Chico mencionaba, no es un lugar, es un estado del alma, es esa paz que sentimos, a veces, sin razón aparente, es el suspiro que escapa cuando finalmente soltamos el dolor, es el abrazo invisible que sentimos en medio de la noche. Casa es donde el alma reconoce su origen. Después de su desencarnación, Chico también aprendió eso en profundidad, porque el hogar espiritual no es un edificio, es una vibración, y esa vibración no se alcanza por títulos, ni por fama, ni siquiera por el número de libros escritos o psicografías entregadas. Se alcanza por el amor vivido, por la verdad sostenida en el silencio, por la compasión sin espectáculo. El espíritu de Chico, aún después de su tránsito, no se dedicó al descanso eterno. La espiritualidad, según enseñó Kardec, no es una inactividad celestial, es servicio en otro nivel, y Chico, fiel a su esencia, continúa sirviendo, pero ahora desde otra orilla. No se trata de fantasías, no es un mito, es un movimiento natural de las almas que se reconocen en misión. Él acompaña a quienes aún no comprenden su dolor, inspira a quienes buscan sentido, y en los momentos más silenciosos se hace presente. ¿Cómo? A través de la intuición, del pensamiento elevado, de la calma repentina en medio de la angustia, a veces incluso a través de sueños donde no se muestra su rostro, pero se percibe su energía, porque el espíritu no necesita forma para actuar, solo necesita amor, pero ese amor no borra todo de inmediato. Chico, como cualquier alma despierta,
tuvo que reconciliarse con sus propios olvidos, con sus propios límites, con sus zonas grises, y en esa reconciliación encontró sabiduría. Lo más profundo que revelan algunos relatos espirituales es que Chico no se idealizaba a sí mismo. Nunca lo hizo, ni aquí ni allá. Su humildad seguía intacta. No se colocaba en un pedestal, ni siquiera después de muerto. De hecho, su primer impulso espiritual fue preguntar, ¿hice suficiente? Esa pregunta tan humana es también tan divina, porque toda alma que realmente ama se cuestiona, no para culparse, sino para crecer. Y Chico creció en comprensión, en ternura, en perdón, incluso hacia sí mismo. Su presencia en el mundo espiritual fue marcada por una característica, el silencio luminoso. No era un espíritu que hablaba mucho, era un espíritu que escuchaba, que observaba, que vibraba en discreción, porque él sabía que la verdadera luz no grita, apenas ilumina, y esa luz comenzó a proyectarse en otros planos, en hospitales espirituales, en centros de recuperación de almas traumatizadas, en esferas de estudio profundo donde se preparan nuevas misiones encarnatorias. Chico no se fue, solo se expandió. Sus visitas a regiones más densas, incluso después de elevado, no cesaron. Al contrario, se intensificaron porque el amor lo llama donde más se necesita, y él acude, no con túnicas ni con cantos. Acude como siempre fue, discreto, amable, profundamente humano. Hay quien dice haberlo visto en sueños, ayudando a un niño desencarnado, acompañando a una madre en duelo, consolando a un suicida que no sabía cómo seguir. Y aunque no todos los relatos pueden probarse, todos comparten un mismo sentir, la paz. Esa es su marca, su legado, su presencia. Una paz que no exige, que no promete milagros, que no condena. Una paz que simplemente abraza. Y en ese abrazo, cada alma encuentra lo que más necesita. Una respuesta, un alivio, una fuerza para seguir. Porque no se trata de idolatrar a Chico. Se trata de comprender que su vida, su muerte, y su vida después de la muerte son recordatorios de lo que todos podemos alcanzar, no sin dolor, no sin esfuerzo, no sin caída, pero con fe, con humildad, con amor. Tal vez tú, que has llegado hasta aquí, sientas que esto no es solo un relato sobre alguien más. Tal vez de alguna forma sutil, sientas que es también sobre ti, sobre tu camino, tus pérdidas, tus búsquedas, tus silencios. Y sí, es sobre ti, porque la espiritualidad no habla de otros, habla de nosotros, de nuestras preguntas calladas, de nuestros miedos al final, de nuestra esperanza de reencontrar a quien amamos, de ese deseo íntimo de saber, ¿será que los que se fueron están bien? Chico, desde el plano donde ahora habita, sigue diciendo lo mismo que decía en la tierra. Ellos no murieron, solo partieron antes. Y repite, como una oración invisible, tú no estás solo, te escuchan desde el silencio. Y si aún no puedes sentirlo, no te culpes. El amor también tiene su tiempo. La conexión espiritual no siempre se impone. A veces apenas susurra, apenas roza, apenas espera, pero llega. Llega cuando oras en la madrugada sin saber a quién. Llega cuando ves una foto y sientes una ternura que no duele. Llega cuando recuerdas y no lloras, sino agradeces. Llega cuando decides vivir, no a pesar del duelo, sino con él. Ese es el verdadero consuelo. No el que borra la ausencia, sino el que la convierte en presencia sagrada. Y eso fue lo que Chico nos enseñó con su vida, con su muerte y con su eterno renacer. Y ahora, después de todo esto, solo una pregunta queda resonando. ¿Y si el verdadero adiós fuera apenas una forma distinta de decir, te espero del otro lado? Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en esa fe, en ese amor que no muere, en esa certeza serena de que nada, absolutamente nada de lo que se da con el corazón, se pierde. Y si esta verdad tocó algo en ti, no te la guardes. Comparte, respira y recuerda, aquí tú no estás solo. Aquí ellos también te escuchan. Suscríbete. Esta no es una historia más. Es un llamado, un abrazo, un camino de vuelta a casa.